Pues en la época de Carlos III el Noble, Carlos III tenía varios palacios, pero él decidió hacer uno en Olite, porque era una ciudad que estaba colocada en el centro de Navarra, y le pareció un lugar estratégico bastante importante para colocarlo aquí y además darle a Olite un carácter muchísimo más importante. De ahí que mandara construir este palacio como zona residencial y también como una zona de recreo. El palacio comenzó a construirse a finales del siglo XIV, principios del XV. Y la reconstrucción del palacio comenzó paradójicamente en 1937, que era la Guerra Civil Española. Comenzaron de manera simbólica y ya a partir de 1940 comenzaron en serio. Las obras de reconstrucción duraron unos 31 años. Entre la construcción del palacio y la reconstrucción pasaron muchísimas cosas. Como he contado antes, este palacio fue utilizado como una sede permanente, pero cuando se produce la conquista de Navarra, el palacio es abandonado y comienza a estropearse. Por aquí fue pasando mucha gente que se fue llevando la decoración que había. También, como ocurre en los lugares deshabitados, comenzó a entrar humedad por puertas, ventanas, aparecieron goteras. El palacio siguió en pie hasta que en 1813, en la Guerra de la Independencia, un guerrillero navarro, que llegó a ser general, decide quemar el palacio para que los franceses no se hicieran fuertes entre sus muros. De ahí que se incendiara y quedó pues prácticamente lo que es el perímetro, y el interior quedó muy destruido. Se llama Palacio de los Reyes de Navarra. Bueno, mucha gente lo conoce como el Castillo de Olite, porque el Palacio Viejo, lo que ahora es el Parador, era el castillo defensivo. De ahí comenzaron las ampliaciones, pero lo que se construyó aquí fue un palacio residencial. Aunque la gente lo conoce como un castillo, en realidad es un palacio porque no tuvo carácter defensivo, sino solamente residencial y de ocio. Había otros palacios. Había un palacio en Tafalla, que está a 5 kilómetros de aquí. También había otro en Pamplona, en Tudela, pero este sí que se utilizó como una sede permanente, aunque ahora ya no queda. El de Tafalla, por ejemplo, está destruido, el de Pamplona está convertido en otro edificio oficial, pero como palacio queda de la época este de aquí, el de Olite. Es un castillo, un palacio gótico, es uno de los góticos civiles importantes europeos. Fue uno de los palacios más lujosos en Europa en aquella época y, como os digo, es un palacio gótico del siglo XV. Fue una época muy tranquila, la época de Carlos III el Noble, lo llamaban el Noble porque parece ser que era un buen rey. Entonces, durante los 40 años que duró el reinado de Carlos III el Noble, el reino de Navarra fue un remanso de paz, fue una época muy pacífica, de ahí que se construyera un palacio residencial y no defensivo. Fue una obra económica muy importante. De hecho, a su hija Doña Blanca de Navarra, que llegó a ser la reina, le dejó muchas deudas. Él vendió muchas zonas, muchos territorios que tenía en Francia y se desprendió de muchísimas cosas para poder construir este palacio tan lujoso. Dentro del palacio, se hacían muchas fiestas. De hecho, les gustaba recibir a muchísimos invitados. Tenían un salón de la corte que se utilizaba también como zona para, como un auditorio donde bailaban, donde se tocaba. Había juglares. Tenían muchísimas cosas dentro del palacio. Cada rey, cada persona importante que vivía aquí tenía muchas personas también a su servicio, de ahí que fuera un palacio muy grande y tuvieran a mucha gente a su alrededor. Pero culturalmente fue una época también dentro del palacio muy rica culturalmente. ¿Y quién es Carlos III? Carlos III, el Noble, era el hijo de Carlos II el Malo, que tampoco era tan malo, pero bueno, Carlos III nació en Francia
pero desde muy pequeñito venía a vivir aquí al Palacio Viejo, al Palacio de Olite, pasaba muchas temporadas aquí, hasta que cuando comienza su reinado, en 1387, decide instalarse aquí en Olite, porque era una zona donde vivía muy a gusto, le gustaba muchísimo estar aquí. ¿Cuál es su relación con el castillo? Su relación. ¿La mía o la del rey? No, la relación de Carlos III. De Carlos III, es el que lo mandó construir. Bueno, en realidad, junto con su esposa Doña Blanca de Navarra, decidieron comenzar las obras de ampliación del Palacio Viejo, que ahora es el Parador. Entonces, decidieron construir toda esta ampliación del palacio para hacerlo mucho más grande. De ahí que fuera el rey importante, porque fue el que lo mandó construir. ¿Qué partes tiene el castillo? Tiene 3 partes. El Palacio Viejo, que es el hotel, el Parador actual. La segunda parte es la Capilla de San Jorge, la iglesia privada de los reyes. Y la tercera parte es el Palacio Nuevo, donde nos encontramos, que además es la única zona visitable. ¿Para qué sirve el pozo? El pozo de hielo. Era una nevera, un frigorífico, entonces es un pozo excavado en la tierra de unos 8 metros de profundidad. En aquella época recogían la nieve en invierno, la pelmazaban, ponían capas de hierba seca encima, que hacía de aislante, y así guardaban alimentos y plantas medicinales y lo conservaban hasta el verano. Era una nevera. ¿Qué influencia Francia tiene en la construcción del castillo? Pues tiene una influencia muy importante, porque Carlos III, como os he dicho, era francés, aunque se vino a vivir a Olite desde muy pequeño, hizo 3 viajes concretamente a Francia. También mucha gente cree que en este palacio vivieron y lo construyeron esclavos, pero construyeron los mejores gremios. Carlos III viajaba a Francia y de ahí cogía influencias muy importantes, como esas torres pequeñitas que son bastante afrancesadas. Tiene mucha influencia francesa. Pues muchas gracias. Muchas gracias por todo y pues adiós. Muchas gracias a vosotros.